Es un gusto poder saludarlos y estar con ustedes. Pues lo prometido es deuda. Vamos a iniciar una serie de estudios que vamos a tener en este canal, que vamos a estar hablando acerca del libro del Evangelio de Mateo. Y ya dimos la introducción en el video anterior. Voy a invitarla a que vaya a ese video, a que pueda entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí reunidos, pero en esencia es para poder conocer, para poder exaltar y glorificar el nombre santo de nuestro Señor y Salvador, para poder conocer un poco más de su historia, de su vida, de las enseñanzas que nos ha dejado. Ese es el propósito general por el cual estamos aquí. Antes de pasar al tema que hoy nos ocupa, quiero invitarle a que vaya a ver en este mismo canal un video que se llama Introducción a la Besorá, o ¿qué es la Besorá? Pues ahí explicamos el sentido que tiene el Evangelio. En tema general, la Besorá o el Evangelio es predicar las buenas nuevas de salvación que hay en Jesucristo. Es predicar el cumplimiento de las promesas de Dios que dio a sus siervos los profetas con la venida y el reinado de Jesucristo nuestro Señor. La Besorá es compartir las buenas nuevas de salvación. Y todos nosotros, yo y usted que me ve del otro lado de la pantalla, usted está llamado a ser un predicador del Evangelio. Y por eso estamos aquí. Pero lo voy a invitar a que vaya y a que vea ese material, ese estudio acerca de la Besorá. Bueno, antes de empezar con nuestro tema el día de hoy, quiero mandar unos saludos afectuosos. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi hermano Fernando Villa Galicia, que se encuentra en la comunidad de Tatosca, Zacapaxtla, en el estado de Puebla. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor siempre esté contigo. Que bendiga a tu esposa, a Gaby, a tu pequeñita. Que el Señor esté con ustedes, los bendiga y los guarde siempre. Quiero mandar un saludo también a mi hermano Toño, Antonio Villa Galicia, que hace mucho tiempo que no tengo la bendición de poder platicar con él o saludarlo, pero yo sé que el Señor está a su lado, que el Señor lo ha bendecido y lo ha guardado, y te mando un saludo muy cordial, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y siempre te dé muchas bendiciones. Y de forma muy especial quiero mandar un saludo a nuestra hermana Rosita Cano, que en el video anterior, la introducción al Evangelio, nos mandó un saludo desde la ciudad de Colombia. Hermana, que el Señor le bendiga y le guarde siempre. Es un honor poder servirle, es un honor poder compartir la palabra del Señor con usted. Espero que el Señor le bendiga, le guarde y siempre esté a su lado y al lado de su familia. Es una bendición poder alcanzarla hasta allá donde usted está. Y me da mucho gusto saludarla porque usted es una prueba de que las promesas del Señor se cumplen. En el Evangelio, en la palabra del Señor, prometía Dios que Él iba a levantar hijos a Abraham de todas las naciones de la tierra. Y si usted nos ve desde Colombia, usted es una prueba de que el Señor está cumpliendo su promesa. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio que tenemos programado para el día de hoy. Hay muchas cosas que quiero compartirle, hay mucho material que he dispuesto para poder platicar el día de hoy. Vamos a irnos un poquito rápido, entonces voy a invitarle a que si hay algún apunte que podamos compartir aquí, que usted de repente sienta que fuimos muy rápido o que tuvo alguna duda, bueno, le agradecería que pueda dejarnos un comentario aquí abajo con su pregunta, que pueda dejarnos algún comentario con alguna duda que usted tenga y en breve vamos a tratar de resolverlo. Pues vamos a empezar, hay mucho que tener que compartir el día de hoy y a lo que nos ocupa. Vamos a irnos rápidamente al Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el verso 1, y nos vamos a quedar hoy solamente en
en este pequeño verso. Si usted tiene una Biblia a su alcance, que debería tenerla, quiero que vaya conmigo a la lectura. Vamos a quedarnos ahí. Mire, no importa si usted no tiene una escritura hebrea o no tiene una escritura griega, realmente no importa, porque yo aquí le voy a compartir el texto, pero sí es importante que usted tenga a su disposición una Biblia para que usted vaya constatando que lo que le vamos a compartir sí efectivamente está escrito en la palabra. Siempre tenga la oportunidad de corroborar las cosas que le vamos a compartir. Bueno, vamos todos. Estamos en Mateo capítulo 1, verso 1. La lectura que yo le voy a compartir hoy es la lectura del texto hebreo, del texto de Mateo. Y la lectura dice Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Y voy a darle lectura un poquito más despacio para que usted pueda identificar las palabras que aparecen en el texto. De igual manera, aquí en la parte de los comentarios le voy a dejar la escritura hebrea, la transcripción y la traducción para que usted posteriormente pueda tomar sus apuntes de ahí. Voy a leer un poco más despacio. Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. La traducción al español que podemos tener de este pasaje es el libro de las generaciones de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, creo que para empezar, déjenme disculparme porque he sido un poco descortés con algunos de ustedes, porque no he tenido el gesto de poderme presentar ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Una buena presentación habla bien de las personas. Primero déjenme compartir un poquito de mí. Mi nombre completo es Joel Villa Galicia. Soy originario del estado de Puebla, de México. Pertenezco a una comunidad que es Tatosca, Zacapuaxtla, en el estado de Puebla. Y mis padres, a quien yo estimo en el Señor, mi mamá es la señora Idulia Galicia, una sierva del Señor, una persona que nos ha instruido siempre en el conocimiento de la palabra del Señor, a quien yo amo, respeto y bendigo mucho en el nombre del Señor. Y mi papá, que ya está descansando delante de la presencia del Señor, mi papá era el señor Eligio Villa, ¿sí? Un pastor, un siervo de Dios que muchos años sirvió al Señor predicando de su palabra, predicando de sus mandamientos. Él fundó una pequeña congregación, él tuvo la bendición de poder edificar un templo, una casa para el Señor. Ellos son mis padres. Tengo 5 hermanos que el Señor me ha permitido, con quien el Señor me permitió crecer, y yo me dedico a estudiar la palabra del Señor. Estoy estudiando en la Facultad de Teología. Actualmente estoy en el nivel avanzado de estudios de teología. Espero en el Señor prontamente poder terminar la carrera como tal y ser de mayor bendición para la iglesia del Señor. Bueno, son los datos que a mí me identifican como persona, son datos que comparto con usted. Y es exactamente lo que el libro de Mateo empieza haciendo en este primer verso que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Primero que nada quiero comentarle que el Evangelio de Mateo tiene como intención central anunciar las buenas noticias del reino de Dios y está dirigido específicamente al pueblo de Israel. El libro tiene como tema central la fe que los judíos cristianos, los judíos que creían en que Jesús había llegado como el Mesías y Salvador de Israel, tenían. El tema central del libro de este libro de Mateo es que los judíos cristianos que habían creído en Jesús, que estaban asentados en la región de Jerusalén,
pudieran salir a todas las naciones a compartir el mensaje a los otros judíos que estaban exiliados en el resto de las naciones del mundo. Por ejemplo, en Siria, por ejemplo, en Palestina, en Roma, ellos tenían, ya que habían creído en el mensaje, en la llegada del Mesías para Israel, ellos tenían la obligación de poder salir y compartir las buenas nuevas noticias de este reino que había llegado. Es muy probable, de acuerdo a muchos padres de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, es muy probable que este Evangelio de Mateo se había escrito de manera original en el idioma hebreo. Por eso nosotros hoy lo vamos a analizar en este idioma, en el idioma hebreo. Se cree que Mateo escribió este libro en el año 43, entre el 43 y el 47, en ese periodo de tiempo. Pero cuando estaban todavía sentados dentro del territorio de la región de Jerusalén, Mateo y todos los apóstoles, al ser de linaje israelita, judíos, ellos tenían como tradición que todos los mensajes referentes a Dios, a su reino, al conocimiento del Altísimo, siempre estaban fundamentados en hebreo. Pero sucedió algo muy interesante, que los judíos fueron perseguidos y tuvieron que ser exiliados de su nación. Ellos permanecían todos en Jerusalén, pero viene la persecución del pueblo romano y son dispersados entre las naciones. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del verso 19 al 22. Se cree que es muy probable que cuando el exilio vino y los judíos fueron dispersados entre medio de las naciones, un grupo de judíos llegaron a la región de Antioquía, y en esa región ellos se llevaron los escritos que los primeros apóstoles habían confeccionado con su puño y letra, entre ellos este Evangelio de Mateo. Pero ellos se llevaron el rollo original, el rollo escrito en hebreo. Y cuando llegan a esta ciudad de Antioquía, en Hechos 11, 19 al 22, ellos empiezan a platicar de su fe, del conocimiento de la salvación que había en Yeshua, y entonces ellos tienen la necesidad de traducir el texto hebreo que traían del Evangelio de Mateo al texto griego. Así tenemos entonces que este texto de Mateo aparece también escrito en griego, y se cree que el libro de Marcos, que fue escrito por Juan Marcos, el colaborador de Bernabé y de Pablo, que escribió el Evangelio de Marcos, tuvo como referencia directa a un evangelio de Mateo, un protohebreo de Mateo, para hacer su propio escrito. Pero Marcos reduce el contenido del texto porque le quita mucha de la influencia judaica, que para la gente que vivía en la región de habla griega no tendría tanto sentido. No es que no fuera importante, sino que estaba dirigiendo su escrito, Marcos estaba dirigiendo su escrito a otro grupo de personas. Pero regresar al conocimiento del hebreo original de Mateo va a abrir nuestra vista, va a abrir nuestro conocimiento a un panorama mayor de lo que nosotros podríamos tener de la traducción griega o de la traducción en español. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a ir directamente al texto. Quería compartir un poco más de datos acerca de Mateo. Mateo es identificado en su propio libro como Leví ben Alfei, que se cree que era hermano de Jacobo ben Alfei. Jacobo llegó a ser, de acuerdo a los rollos de Qumran, uno de los principales líderes de la iglesia cristiana. Jacobo ben Alfei, tenemos una carta de él en nuestra Biblia que aparece como Santiago. Posiblemente Santiago y Leví ben Alfei eran hermanos. Sabemos que el escritor de este evangelio, Leví, era un publicano, era una persona que se encargaba de recoger el dinero que recolectaba el Imperio Romano, y de repente este trabajo no era bien visto en medio del pueblo. Cuando Lucas y Marcos describen a Mateo, nunca dan su trabajo, nunca dicen a qué se dedicaba Mateo. Pero Mateo, en su escrito, él sí dice que era publicano.
en el tiempo de Jesús ser publicano era como sinónimo de ser el traidor más grande hacia el pueblo judío. Se imagina uno de tus hermanos que se alíe con tu enemigo y se dedique a recolectar los impuestos. Eso era como alta traición para la mente judía. Pero Mateo ratifica en su escrito que él era Leví ben Alfei, un publicano, que a él, en esa situación de traidor, en esa situación de estar del lado del enemigo, Jesús lo llama. Dice la escritura de Mateo que un día vio a Leví sentado ahí en el banco de los impuestos, y Jesús le dijo: ve y sígueme. Y los fariseos le decían a los discípulos: ¿cómo es posible que el maestro, que su maestro, pueda sentarse a comer con pecadores y con publicanos, con aquellos que recolectan los impuestos? Y Jesús, en sus palabras, les dice que él vino a los enfermos, no a los sanos, a los que tenían necesidad. Entonces, esa parte Mateo la subraya mucho, que él estaba en una condición de ser enemigo de su propio pueblo, y Jesús vino y lo escogió a él para poder ser uno de sus seguidores y posteriormente ser uno de sus apóstoles. Es muy probable que la mayoría de las parábolas que Mateo va a relatar en su escrito están inspiradas de cierta manera en él mismo. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola del rey y del siervo, ustedes se saben la parábola, está en Mateo, de ese rey que se fue y dejó, es de un rey que tiene un siervo, pero el siervo era malo, y un día el rey llamó al siervo y le dijo: ven, vamos a hacer cuentas. Y de ahí desarrolla una historia que vamos a ver todavía más adelante. Pero esa historia está de cierta manera inspirada en el trabajo que Mateo hacía como recaudador de impuestos. Hay otra parábola que es la parábola del siervo injusto. Un hombre se va lejos a un viaje, deja un siervo cuidando su casa, y el siervo se portaba mal con sus consiervos, y Jesús da ahí una enseñanza. Pero esas dos historias y algunas más están desarrolladas en virtud de lo que Mateo tenía en su mente, en las cosas que él había vivido. Personalmente creo que Jesús se dedicaba a predicar muchas cosas, pero este autor solamente recogió las cosas que a él le impactaron más de manera personal. Como que cuando Jesús dice era un siervo malo o era un siervo injusto, como que esas palabras resonaban más en el corazón de Leví ben Alfei, de Mateo, porque él venía de ese contexto. Como que Jesús le estaba, decimos aquí en México, le estaba tirando la piedra directamente a él, porque él entendía ese entorno. Él entendía que era ser un siervo, él entendía que tener a cargo a otras personas. Entonces, como que Mateo, a través de su escrito, nos da a entender cómo Mateo percibía a Jesús. Seguramente el Señor platicó muchísimas cosas más, pero Mateo se centra en ese carácter porque ese carácter era el que lo identificaba a él. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando podamos entender más completamente este evangelio que Mateo nos ha dejado. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, vamos a analizar el primer verso del primer capítulo de Mateo. Volvemos a hacer la lectura. Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. La primera palabra que encontramos en este texto es la palabra Sefer. Voy a decirlo un poquito más despacio para que lo entienda. Sefer. Sefer, y en el texto hebreo se puede traducir como una inscripción, el recuento de un evento, una anotación y específicamente un libro. Sefer es de donde viene la palabra Seferim. Seferim eran los escribas, los maestros de la ley, que ellos se encargaban de traducir el texto sagrado
de un libro cuando ese libro o ese rollo de la Torá ya estaba viejito, ya se había gastado de tanto uso, ya se habían borrado las letras. Bueno, los Jerim tomaban el encargo de transcribir letra por letra, palabra por palabra, y ellos llegaron a ser tan importantes que con el tiempo se conocían como los maestros de la ley, porque ellos tenían prácticamente todo el conocimiento de memoria, porque habían traducido letra por letra, palabra por palabra, y eran consultados. Bueno, Sefer se entendería entonces como libro. La versión griega, el Textus, el Codex Sinaiticus, utiliza la palabra biblos, pero biblos y Sefer son palabras equivalentes, tienen la misma función. Nos hablan de un recuento, nos hablan de una anotación, nos hablan de un libro. La siguiente palabra que aparece es la palabra Toldot. Voy a decirlo otra vez para que se lo pueda repetir. Toldot. Toldot es una palabra que es un plural femenino en hebreo de la palabra lad, de donde viene una palabra relacionada que es yelad, que es hijo. Yeladim son hijos. Yelad es hijo y Toldot es el plural femenino que se puede traducir como nacimientos o nacimiento. Entonces, Sefer Toldot se traduce literalmente como el libro de los orígenes o el libro de los nacimientos. Para la palabra Toldot en hebreo tenemos un sinónimo, tenemos un equivalente que sería la palabra Mishpachá. Mishpachá es una palabra hebrea que se traduce como familias. Hay muchos sinónimos, pero creo que Mishpachá es la palabra más acertada. Mishpachá es familias. Sefer HaMishpachá se puede traducir como el libro de las familias, o en nuestro español más claro sería como el árbol genealógico de donde Jesús, el Mesías, viene. Esta frase con la que inicia el libro, de hecho sería el título original del libro. No se llama Evangelio de Mateo, o no se llama Besorah Levi Ben Afei, no, sino que en la tradición judía todos los libros, la mayoría de los libros, empezaban o tomaban el título con la frase con la que empezaban. Así, por ejemplo, tenemos la Torá de Moisés. El primer libro de la Torá de Moisés se llama Bereshit. ¿Por qué? Porque así es la primera frase con la que el libro empieza. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Bereshit es la primera frase que aparece en el libro y es la frase que le da el nombre al libro. Lo mismo pasa con Shmot, Vaikra, Bamidbar. Son la primera frase que aparece en el libro y esa frase le da el nombre a todo el libro. Entonces es muy probable que en el texto original de Mateo el libro se llamara Sefer Toldot Yeshua. Sefer Toldot Yeshua. Entonces no era Evangelio de Mateo, sino que ese libro en su primer línea nos daba el nombre general del libro y nos daba la intención. La palabra Toldot no solamente se refiere al árbol genealógico o a la mishpachá, a la familia, sino que abarca toda la historia, todos los sucesos que van a ocurrir en la vida de Jesús de Nazaret. Su vida, su muerte, su resurrección, sus dichos, sus obras, todas las cosas que él hizo mientras él estuvo vivo. Entonces, esta frase, Sefer Toldot, lo encontramos de hecho en varias referencias dentro del texto hebreo. Vamos a ir rápidamente a Génesis, el libro de Génesis, que se conoce como Bereshit, capítulo 2, verso 4. Y ahí vamos a encontrar la misma frase con la que inicia el Evangelio
de Mateo. La traducción al español dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El texto que tenemos nosotros en hebreo de este pasaje, en Génesis 2.4, dice: Elech toldot achshamaim et haaretz. Y es la misma frase. Elech es este, toldot achshamaim. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Otro pasaje que encontramos con la misma frase es en Génesis, ahí mismo, capítulo 5, en el verso 1. Ya después usted con calma puede ir revisando los textos que vamos a ver. La traducción de este es el libro de la descendencia de Adán. El texto hebreo de este pasaje, Génesis capítulo 5, verso 1, dice: Sech sefer toldot Adam beyom bero Elohim Adam. Sech sefer toldot Adam beyom bero Elohim Adam. La traducción dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó el Eterno a Adán. Pero encontramos que la frase Sech sefer toldot es la misma que encontramos en el Evangelio hebreo de Mateo. Sefer toldot Yeshua es la misma frase. Entonces, con esto podemos confirmar un poco el trasfondo hebreo que el Evangelio de Mateo tiene. ¿Sí? Fue escrito desde una mentalidad completamente hebrea, completamente judaica. Un ejemplo más, vamos a ir al libro de Números, capítulo 3, verso 1, me parece. Libro de Números, Bamidbar 3.1. La traducción del texto dice: estas son las generaciones de Aarón y de Moisés el día que habló el Eterno a Moisés en el monte Sinaí. La lectura en hebreo dice: Beelech toldot Aarón Moshe beyom diber Adonai et Moshe ba'ar Sinai. Pero quiero que escuche atentamente: Elech toldot Aarón Moshe beyom diber Adonai et Moshe ba'ar Sinai. La frase Elech toldot vuelve a aparecer en este pasaje de la Torá. Dice: estas son las generaciones. Entonces, cuando Mateo inicia su primera frase como Sefer toldot Yeshua, él está dando un trasfondo completamente judaico, completamente hebreo. Y es entonces que él nos marca, ¿sí? Desde la primera frase, Mateo nos marca que todo lo que tengamos que analizar en su texto, tenemos que analizarlo desde la perspectiva hebrea, que fue la perspectiva en la que él escribió su evangelio. Tratar de entender su evangelio desde una perspectiva griega sería un poco difícil, nos alejaría del sentido original que él tenía cuando escribió su evangelio. Intentar entender su evangelio desde una perspectiva latina, desde el latín, nos alejaría un poco más, y creo que intentar entender su evangelio desde la perspectiva de nuestro español, desde nuestra mente anglosajona, desde nuestra mente occidental, eso nos alejaría un poco más del significado que Mateo le daba a su evangelio. Entonces estamos en Sefer toldot Yeshua HaMashiach. En este texto, en este primer verso que encontramos nosotros, encontramos tres nombres que el escritor está dando como referencia para identificar a una persona. Yo me presenté con ustedes, di mi nombre, di mi ocupación y di la referencia de dos nombres más, que es mi mamá y que es mi papá. Y con ello yo trato de que usted me conozca quién soy y de dónde vengo. De la misma manera, Mateo estaba dando
nombre de Jesús más otros dos nombres que sirven como referencia para clarificar la intención, el propósito por el cual Jesús había venido. Quiero darle algo que usted tiene que aprender, algo que pertenece mucho a la perspectiva hebrea de cómo entender el concepto de los nombres. Eso en la congregación lo hemos platicado muchas veces, pero quiero compartírselo a usted para que usted tenga un panorama acerca de cómo vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. La palabra hebrea, Shem, en hebreo significa nombre, ¿sí? Como el nombre que yo tengo, mi nombre es Joel, mi papá era Eligio, mi abuelo era David. Y cada nombre dentro del pensamiento hebreo refleja el propósito, refleja el carácter, refleja la intención por el cual una persona existe. Eso lo vemos mucho en las Sagradas Escrituras, que el nombre de la persona reflejaba su carácter. ¿Por qué? La palabra Shem es una palabra que se puede entender como nombre, pero también tiene el connotativo de ser el aliento divino, o el aliento del cielo, o la inspiración divina que le da el propósito y el carácter a una persona. No me voy a detener mucho en eso, algún día vamos a verlo con más detalle, pero por ejemplo tenemos a Noé, que en el texto hebreo es Noah. Su nombre fue dado porque su padre dijo: este niño nos va a dar descanso en medio de la tierra, la cual el Señor había maldecido. Entonces, cuando dice este niño nos dará descanso, le pusieron el nombre de Noah. Noah significa descanso. Entonces su nombre le daba la intención, le daba el propósito y le daba su carácter. La palabra Noah aparece después del diluvio, usted sabe la historia, aparece después del diluvio cuando dice que el arca tomó descanso sobre las montañas de Ararat, al norte, llegando casi a la región de Asia. Entonces, cuando viene el diluvio, el carácter de Noé es probado, su nombre es probado, y cuando el diluvio termina, su arca toma reposo sobre las montañas. Entonces, ahí se cumplió el propósito por el cual Noé había venido. Hay muchos ejemplos en la escritura, muchos ejemplos que yo pudiera compartirle, pero en esencia es esto: cada nombre dentro del texto hebreo denota el carácter, la función y el propósito por el cual cada individuo está sobre la tierra, pero eso solamente funciona en el texto hebreo, en el idioma hebreo. Mi nombre, Joel, en hebreo es Joel, se traduce como el Eterno, como Yahweh es el Todopoderoso. Eso me da mi carácter, eso le da la intención y el propósito a mi vida, que donde quiera que yo voy, yo tengo que decir: Yahweh es el Todopoderoso. Y eso lo vemos también reflejado en el texto de Mateo. Él da 3 nombres como referencia: Seher, Toldot, Yahshua. Yehoshua era el significado, era el nombre hebreo de Jesús. Luego dice a Mashiach, que es su función, y luego da dos complementos del nombre: Ben David y Ben Abraham. Vamos a analizar la persona de Jesús, vamos a analizar el propósito, el carácter de Jesús a través de su nombre. El primer nombre que podemos deducir del texto de Mateo es Yehoshua ben David. Yehoshua ben David. ¿Usted sabe quién era David? Claro que sí, todos sabemos quién era David. David era el rey de Israel que el Eterno había escogido de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su corazón, dice la Escritura. Entonces,
El primer nombre que encontramos de Jesús en todo el Nuevo Testamento es Yehoshua ben David. ¿Qué significa este nombre? Yehoshua ben David. ¿Qué hay escondido en este nombre que Mateo quería que nosotros lo supiéramos? ¿Qué de importancia tiene conocer a Jesús en este nombre? Yehoshua ben David lo describe como el heredero de David. Yehoshua, hijo de David, Yehoshua ben David, es el heredero de David. ¿Qué heredó Jesús de David? Heredó las promesas que el Eterno le había dado a este rey. ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a ir rápidamente a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, que en el capítulo 7 del verso 12 al 16, el día que David fue coronado, dice segunda de Samuel 7, 12 al 16, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo afirmaré tu descendencia después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. Esa es la promesa que el Eterno le da a David como rey, y le promete que él le iba a dar un descendiente, ¿sí? Un descendiente que iba a ocupar su trono y que iba a hacer que ese trono fuera asentado firme para siempre. Salmo 132:11, libro de los Salmos. Espero que más adelante usted pueda, pues ahí, estar consultando las citas para que pueda ratificar lo que yo tengo hoy que compartirle. Salmo 132:11 dice, juró el Eterno verdad a David, y no se apartará de ella. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Ahí mismo en el libro de los Salmos, Salmo 89:2-3. Es ahí cerquita. Salmo 89:2-3. Porque para siempre será edificada misericordia en los cielos, en ellos afirmarás tu verdad. Hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Señor, tu verdad, también en la congregación de los santos. Todas estas son las promesas que el Eterno le dio a David. Vamos a ver ahora lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 30. Hechos 2:30. Dice la lectura: así que siendo David profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que el fruto de su vientre, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Lucas capítulo 1 verso 32. Lucas 1:32. Dice, hablando de Jesús, y
Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Entonces, cuando conocemos a Jesús como Yehoshua ben David, cuando nosotros le llamamos por este nombre, estamos reconociendo que Él es el Hijo descendiente de David y que el Padre Celestial le entregó a Él todas las promesas que le había hecho a David, su padre. Él es el Mesías, Él es el Salvador, y por el linaje del rey David, Él es el rey de Hashem, que se sienta sobre el trono de David para hacerlo firme y eterno. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, que creo que todos lo hemos estudiado muchas veces. El texto dice: Ki jeler yulav lanu, benitan lanu, bateia misrach, shimo beleyoretz el gibor adiad sar shalom. Dice, y será llamado el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. El verso siguiente dice: y la paz se extenderá sobre su trono en su reino, y no tendrá fin, porque el celo de Dios hará esto. Entonces, cuando conocemos nosotros a Yeshua, a Yehoshua ben David, lo conocemos como el Rey, lo conocemos como aquel que es digno de tomar el reino, el señorío, la potestad, la majestad, el reconocimiento, como el Rey más excelso, como lo reconocemos como el que es digno de tomar el reinado sobre sus hombros. Llamarlo Yehoshua ben David nos hace reconocerlo como el Rey más excelso sobre nuestra vida. Pero si nosotros viéramos desde la perspectiva completamente hebrea esta frase, Yehoshua ben David, podríamos deducir lo siguiente: la palabra David, el nombre David, es una palabra hebrea que es David, que viene de una raíz que es la palabra Dodaj. ¿Qué significa la palabra Dodaj? Dodaj nos habla en el texto hebreo, o se traduce como pasión, se traduce como instinto, se traduce como debilidad. Esta parte que nosotros tenemos en nuestra persona, que de repente batalla contra la parte espiritual que nosotros tenemos igual dentro de nosotros. Tenemos dos vertientes. Hay una parte espiritual que siempre está buscando la presencia de Dios, que siempre está buscando conocerlo más a Él y apegarnos a sus normas y a lo que Él ha marcado en nuestra vida. Y hay una parte que es nuestra parte natural, la parte de nuestras debilidades, la parte de nuestros instintos. A esta parte en el texto hebreo se le conoce como Dodaj, y es de esta raíz de donde viene el nombre David. David se traducía como el apasionado. Si nosotros analizamos la historia de David, veíamos que él era un hombre apasionado en todas las cosas que hacía. Desgraciadamente, muchas veces esta pasión que gobernaba su vida lo llevó a vivir de manera no tan grata delante de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos a Yehoshua ben David, lo entendemos como que Él es la manifestación plena de lo que para nosotros sería la pasión o el instinto natural de los seres humanos. ¿Cómo explicamos eso? Vamos a ir al libro, a la carta de Pablo de Tarso a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 15 y 16. La lectura dice: porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas Él fue tentado en todo
como somos nosotros tentados, pero nunca pecó. El 16. Lleguemos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ayuda oportuna. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros conocemos a Jesús como Yehoshua ben David, lo estamos ligando a su naturaleza 100% humana, la naturaleza que él tenía en su persona como una humanidad completa. La Escritura nos enseña que él tuvo que tomar esa naturaleza como ser humano para poder entender nuestras debilidades, para poder entender nuestros instintos, la manera en la que funciona la esencia de ser un ser humano. Y él tenía que hacerlo para poder entender cuáles son nuestras flaquezas. Todaj es eso, es instinto, debilidad, flaqueza. Cuando venimos y cuando invocamos a Jesús en el nombre de Yehoshua ben David, sabemos que Él se identifica con nuestras debilidades, que Él se identifica con nuestras flaquezas y que Él nos entiende. El nombre de Yehoshua ben David habla de su naturaleza humana. Él era 100% Dios y Él era 100% hombre. Yehoshua ben David nos habla de su realeza como rey y nos habla también que Él estuvo sujeto a todas las flaquezas, a todas las debilidades. Más adelante en el Evangelio de Mateo vamos a ver cómo Él fue tentado. No fue tentado con cosas sobrenaturales, solo fue tentado con lo que para nosotros representa la flaqueza, la debilidad. ¿Cuáles son? La comida, el dinero y el miedo a la muerte. Pero vamos a analizarlo un poco más adelante. Pero Él fue probado en todas las cosas. Hay otro pasaje aquí en Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 18, que quisiera también compartirles. 2:18. Porque en cuanto a Él mismo padeció y fue tentado, es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Ese es el propósito de conocer a Jesús como Yehoshua ben David. Saber que Él es el Rey y saber que en todas las cosas fue tentado también como nosotros. Y Él es poderoso para librarnos de toda tentación. Él entiende nuestra vida, Él entiende nuestra naturaleza como seres humanos, pero Él también nos da la capacidad de vencer esa naturaleza humana. Yo sé que de repente decir, es que Jesús no fue probado en todas las cosas, como yo cada día soy probado. Yo siempre hago un ejercicio cuando estudio la palabra del Señor y yo trato de ponerme a mí mismo en la situación de Jesús y pensar qué hubiera hecho yo en la circunstancia en la que Jesús se encontraba. Hay un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan cuando dice que Jesús estaba recorriendo la región de Samaria. Iban caminando, ya era tarde, sus discípulos se regresan a la ciudad a buscar algo que comer y Él se queda solo en el desierto. Y dice que al encuentro de Jesús sale una mujer, la mujer samaritana, creo que todos sabemos esa historia. Y usted sabe cómo se desarrolla la historia, platica y Jesús le da una declaración profética, la mujer cree que Él es el Mesías y va a la ciudad a contarlo. Pero ahora yo voy a tratar de ponerme en la misma escena. ¿Se imagina yo, Joel Villa, solo en el desierto? Sale una mujer, la mujer, 5 maridos, son muchos maridos. Yo creo,
personalmente, que yo le hubiera dicho a la mujer, con que sacando el agua del pozo, ¿no? O yo le hubiera dicho, oye, ven, ¿quieres aprender hebreo? Historia 100% real. Yo creo que no hubiéramos pasado esa prueba. ¿Se imagina usted solito en el desierto, una mujer, 5 maridos? ¿Usted de qué le hubiera platicado? ¿Usted de qué? Seguramente no le hubiera compartido del reino de los cielos y de la misericordia. Pero el Señor estuvo ahí. Creo que alguna vez cuando usted y yo nos acercamos a Jesús y le decimos, Señor, entiende mi debilidad, creo que Jesús nos respondería y nos diría, no, tú entiendes lo que yo hice, que Él siendo 100% una persona pudo vencer todas las tentaciones porque el Espíritu del Padre Celestial estaba sobre Él. Por eso usted y yo necesitamos que el mismo Espíritu que llenó a Jesús llene también nuestra vida, porque en nuestra debilidad, en nuestra carne, no podemos vencer las tentaciones. Pero si el Espíritu que llenó a Jesús viene sobre nosotros, entonces en toda prueba, en toda tentación, vamos a ser más que vencedores. Por eso empezamos cantando al principio esta alabanza. Que el Espíritu nos llene de la virtud, nos llene del poder de Jesús. Cuando conocemos a Jesús con el nombre de Josué ben David, lo conocemos con esta parte de su naturaleza física, de su naturaleza humana 100%. Otro nombre que Mateo en su carta nos da es el nombre de Josué ben Abraham. Lo describe, este nombre, Josué ben Abraham, lo describe como el heredero de las promesas de Abraham. ¿Cuál es la promesa que el Eterno dio a Abraham? Génesis capítulo 17, verso 5. Génesis capítulo 17, verso 5. Deme un momentito, ya casi llego. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la promesa que le da el Eterno a Abraham? Génesis 17:5. Velo vaikare od et simcha Abraham. Vehayab simcha Abraham. Ki Avraham goim netatitcha. No será llamado más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te pondré por padre de muchas naciones, porque te daré por padre sobre muchas naciones. Esta es la bendición, la promesa que el Eterno le da a Abraham. Y cuando conocemos a Josué en el nombre de Josué ben Abraham, le atribuimos esta promesa como herencia a Jesús. Por eso saludábamos al inicio a nuestra hermana que nos visita, que nos conoce desde Colombia, porque el Eterno está levantando en todas las naciones del mundo un pueblo que conoce, que recibe a Jesús como el Señor y como el Salvador, cumpliendo así la promesa que Él le dio a Abraham en Génesis 17:6. Desde la perspectiva netamente hebrea de Josué ben Abraham, se puede hacer la traducción lineal como Jesús, el Hijo del Padre más exaltado. ¿Quién es el Padre más exaltado? El Dios
Padre Celestial creó todas las cosas por medio de Jesús y para Él. Creó todo dominio, todo principado, toda autoridad, toda potestad, para que se rinda a los pies de su Hijo. Cuando invocamos a Jesús en el nombre Yehoshua ben Abraham, le estamos diciendo: tú eres el Hijo del Padre más exaltado. Esto tiene una profundidad inmensa que tardaríamos mucho tiempo en poder desarrollar todo lo que le estamos compartiendo, pero si el Señor lo permite habrá oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que Mateo enfatizaba el inicio de su texto en estos dos vertientes, en estos dos puntos desde los cuales iba a girar todo su evangelio. Primero, conocer a Yehoshua ben David como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se puede compadecer de nuestras debilidades, y al mismo tiempo conocerlo como Yehoshua ben Abraham, como Jesús, el Hijo del Padre más excelso, el Padre más exaltado, como Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Son las dos vertientes que Mateo nos abre de inicio para poder entrar a entender su evangelio. El nombre de Yehoshua, el nombre más común que encontramos para Jesús en los textos hebreos es Yeshua. Yeshua es una palabra aramea que transmiró del hebreo, que es Yehoshua. El griego es Jesús, de donde vino Jesús en latín. Pero Yehoshua, el nombre de Jesús en hebreo, nos da el significado de su carácter, nos da el sentido de su propósito y la intención de su venida. Yehoshua significa Yahweh es salvación. Yahweh es salvación. Lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 3, en el verso 8. Y el verso en español dice: de Hashem es la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. El texto hebreo dice algo parecido. Dice: Adonai a Yeshua. Adonai a Yeshua. ¿Qué dice el texto hebreo de Salmos 3:8? Dice: Yahweh es Yeshua. Yahweh es Yeshua. Yahweh a Yeshua a la meja birjateja. El Salmo 3:8 dice: Yahweh es Yeshua. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Mostrar la salvación de Hashem. Mostrar que el brazo de Hashem no se ha cortado para salvar. Mostrar que el brazo de Hashem sigue siendo fuerte y firme para salvar del pecado, de la muerte, de la destrucción, de toda enfermedad, de toda tristeza. El nombre de Yehoshua nos muestra que Yahweh, el eterno Dios de Israel, su brazo no se ha detenido, no ha perdido autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda angustia, sobre la persecución, sobre el hambre, sobre la desnudez, sobre la espada. Su brazo no ha perdido poder y autoridad para salvar. Un día, en otro evangelio más adelante, Jesús es bautizado. Sube de las aguas. Juan el Bautista tenía dos seguidores, uno llamado Pedro y otro llamado
llamado Andrés. Y Juan el Bautista les dice: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pedro y su hermano Andrés siguen a Jesús. Ellos sabían que Él era ellos sabían que Él era el Mesías, porque habían escuchado la voz de Juan el Bautista diciendo que Él era el Mesías. Y lo siguen. En aquel entonces había muchos hombres que fundaban sus escuelas. Cada maestro que aparecía en Israel tomaba discípulos y los discípulos se acercaban a él, lo seguían, y el maestro tenía la obligación de darles casa, de darles un apartamento donde vivir, de darles educación, de proveerles comida, alimento para que ellos pudieran aprender y después el poderlos enviar a enseñar. Eso era algo muy normal. Cuando Pedro y su hermano Andrés se acercan a Jesús, dice la historia de ese evangelio que estuvieron con él todo el día y él estuvo predicando todo el día. Y al final, cuando Jesús termina de predicar, ya es muy noche, ellos lo van siguiendo y se acercan y le preguntan: maestro, Rabí, ¿a dónde pasas la noche? Y Jesús se voltea y les dice: vengan y miren. Y les dice: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo normal era que un maestro tomara a sus discípulos y les diera casa, hogar, comodidades. Cada escuela de un rabino en Israel era una casa lujosa, era una casa sostenida por colectas que se hacían y él adornaba la casa. Pero cuando vienen estos hombres a Jesús, les dicen: miren, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa estas palabras que Jesús dice? Cuando un judío en la antigüedad salía de viaje, solamente podía llevar muchas cosas, pero si era una persona de escasos recursos, solamente podía viajar con un bastón en la mano y con su manto. Cuando llegaba la noche, todo judío se despojaba del manto, que generalmente traía amarrado a la cintura. Si llevaba 2 mantos, tomaba uno, con uno cubría sus pies y el otro lo doblaba y lo ponía para recostar la cabeza. Cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, significaba que él solo llevaba su manto, el famoso talit que conocemos en hebreo, y que fuera de eso no tenía otra posesión, ni siquiera tenía otro manto para doblarlo y recostar su cabeza. Solamente tenía el manto que llevaba amarrado a la cintura, y cuando terminaba de predicar se despojaba de su manto y con él cubría sus pies y se quedaba a dormir a la intemperie. Si estaba predicando y la noche le sorprendía en una calle, en una vereda, en un camino o en medio del campo, se quitaba su manto, cubría sus pies y a la intemperie dormía. ¿Qué quiere decir eso? Que su propósito era anunciar la salvación. Él no tenía tiempo para levantar un edificio costoso, no tenía tiempo para levantar una gran mansión donde habitar. Él sabía que su propósito era predicar la llegada del reino de los cielos y la salvación de Yahweh. No había otro propósito. Eso nos
revela la esencia de su nombre, lo que Él es. En este primer verso de Mateo aprendemos la esencia de la vida y el ministerio de Jesús. Entender nuestras debilidades, ser el Rey eterno y recibir el cumplimiento de todas las promesas de Hashem. Espero que este tema sea de mucha bendición para ustedes, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre.